Un padre desaparece sin dejar rastro, pero años después, una carta misteriosa llega y cambia todo para siempre. ¿Puedes imaginar despertar una mañana y descubrir que la persona que más amabas simplemente se desvaneció como el humo? Sin despedida, sin explicación, sin una sola palabra. Solo el vacío. Solo el silencio ensordecedor de una casa que ya nunca volverá a ser la misma. Esta es la historia de Lucía, una niña de 11 años que un día perdió a su padre, y de cómo una carta amarillenta, llegada 15 años después, destrozó y reconstruyó su vida al mismo tiempo. Porque el destino tiene una forma cruel de guardar secretos. Y cuando finalmente decide revelarlos, nada vuelve a ser como antes. Quédate conmigo hasta el final, porque cuando descubras qué contenía esa carta y por qué ese hombre desapareció realmente, tu corazón se partirá en 1000 pedazos. Y dime en los comentarios desde qué país estás siguiendo esta historia hoy. El viento soplaba suave aquella tarde de octubre en un pequeño pueblo costero del sur de España. En la casa de los Monterrey, Lucía colgaba su mochila escolar mientras el olor a tortilla española llenaba la cocina. Su padre, Andrés, un hombre de manos curtidas y ojos bondadosos, limpiaba sus herramientas de carpintería en el pequeño taller anexo a la casa. Era un hombre sencillo, de esos que hablan poco pero cuya presencia lo dice todo. Un hombre cuyo amor se manifestaba en cada repisa que construía, en cada juguete de madera que tallaba para su hija, en cada beso silencioso que dejaba en la frente de su esposa, Elena, antes de salir a trabajar cada madrugada. Nadie en ese pueblo podía imaginar que en menos de 24 horas, ese hombre simplemente dejaría de existir. O al menos, eso es lo que todos creyeron. La familia Monterrey no era rica, pero tampoco les faltaba nada esencial. Elena trabajaba como enfermera en el pequeño hospital del pueblo, turnos agotadores que la dejaban exhausta pero que le daban propósito. Andrés, además de su carpintería, aceptaba trabajos ocasionales en el puerto, cargando redes, ayudando a los pescadores. Era un hombre que nunca se negaba a echar una mano, que saludaba a todos por su nombre, que se detenía a ayudar a las ancianas con sus bolsas del mercado. Lucía lo adoraba. Para ella, su padre era un gigante invencible, un superhéroe sin capa que la hacía reír con sus chistes tontos y la abrazaba tan fuerte que ella sentía que nada malo podía tocarla mientras estuviera en esos brazos. Cada noche, antes de dormir, Andrés se sentaba en el borde de su cama y le contaba historias inventadas sobre princesas valientes y dragones que resultaban ser incomprendidos. Y cada noche, Lucía se dormía sintiendo que era la niña más afortunada del mundo. Pero la tarde del 23 de octubre, algo cambió. Andrés recibió una llamada telefónica. Lucía lo recuerda porque su padre, que casi nunca usaba el teléfono, se quedó inmóvil durante varios segundos después de colgar. Su rostro, normalmente sereno, mostraba una tensión que ella nunca había visto antes. Sus nudillos se pusieron blancos al apretar el borde de la mesa. Elena notó su expresión y le preguntó qué pasaba, pero Andrés solo negó con la cabeza y dijo que no era nada importante. Una mentira. La primera de muchas que ese día ocultaría. Esa noche, Andrés apenas probó la cena. Movía la comida en el plato, perdido en pensamientos que parecían pesarle como piedras. Elena intentó conversar, preguntarle sobre su día, pero él respondía con monosílabos, la mirada distante, clavada en algún punto invisible más allá de las paredes de la cocina. Lucía, con la intuición aguda que tienen los niños para detectar cuando algo va mal, se quedó callada, observando a su padre con una preocupación que no sabía cómo nombrar. Después de cenar, Andrés abrazó a Lucía más tiempo de lo habitual. La apretó contra su pecho con una intensidad que rozaba la desesperación, como si quisiera memorizar el peso de su hija en sus brazos, el olor de su cabello, el sonido de su respiración. Le dio un beso en la frente que se sintió como una despedida, aunque ella no lo supo entonces.
Le susurró al oído que la amaba más que a nada en el mundo, que siempre, siempre la amaría, sin importar qué pasara. Y había algo en su voz, algo roto y tembloroso, que hizo que Lucía se aferrara a su cuello sin querer soltarlo. A la mañana siguiente, la cama de Andrés estaba vacía. Su ropa de trabajo seguía colgada en el armario. Su taza de café, la que usaba cada mañana sin falta, estaba limpia en el escurridor. Su cepillo de dientes permanecía en el baño. Todo estaba en su lugar, excepto él. Se había desvanecido en la noche como un fantasma, sin llevarse nada, sin dejar nota, sin dar ninguna señal de a dónde había ido o por qué. Elena recorrió la casa una y otra vez, cada rincón, cada habitación, buscando algo, cualquier cosa que le diera una pista. Llamó a su teléfono móvil decenas de veces, pero sonaba apagado. Fue al taller, a la plaza, al puerto, preguntando a todo el que se cruzaba si habían visto a su marido. Nadie sabía nada. O si lo sabían, no lo decían. La policía abrió una investigación, pero las pistas eran inexistentes. No había señales de lucha, no había evidencia de un crimen. La cuenta bancaria de la familia seguía intacta, su documentación estaba en casa. Era como si Andrés Monterrey simplemente hubiera decidido caminar hacia el horizonte y desaparecer en la bruma del amanecer. Los agentes interrogaron a vecinos, compañeros de trabajo, amigos. Todos decían lo mismo. Andrés era un hombre bueno, trabajador, sin enemigos conocidos, sin deudas, sin problemas aparentes. Un hombre que no tenía razón alguna para desaparecer. Pero desapareció. Y con él, se llevó la luz de esa casa. Los días se convirtieron en semanas. Las semanas en meses. Lucía dejó de dormir bien. Se despertaba cada noche creyendo escuchar la puerta de entrada abrirse, los pasos pesados de su padre en el pasillo, su voz grave diciendo que todo había sido un malentendido terrible. Pero solo encontraba silencio y oscuridad. Elena intentaba mantenerse fuerte por su hija, pero por las noches, cuando creía que Lucía dormía, se encerraba en el baño y lloraba hasta que no le quedaban lágrimas. El pueblo entero especulaba. Algunos decían que Andrés había huido con otra mujer, aunque nadie que lo conociera realmente creía eso posible. Otros susurraban sobre deudas de juego o tratos turbios, fantasías que no tenían base alguna en la realidad, pero que la gente repetía porque los humanos necesitan explicaciones, incluso cuando son falsas. Los más crueles insinuaban que Elena debía haber hecho algo terrible para que su marido escapara de esa manera. Cada rumor era una puñalada más en el corazón de una familia ya destrozada. Lucía regresó a la escuela después de 2 semanas, pero ya no era la misma niña. Sus compañeros la miraban con una mezcla de curiosidad morbosa y lástima incómoda. Algunos la evitaban, como si la desgracia fuera contagiosa. Otros le hacían preguntas crueles disfrazadas de preocupación. ¿Tu papá se fue porque no te quería? ¿Tu mamá lo hizo enojar? ¿Crees que esté muerto? Cada pregunta era un martillo golpeando su alma ya fracturada. Dejó de hablar en clase. Dejó de jugar en el recreo. Se sentaba sola en un rincón del patio, mirando hacia la entrada de la escuela, esperando ver a su padre aparecer por esa puerta con una explicación que lo arreglara todo. Pero nunca apareció. Los meses pasaron como una película en cámara lenta. El primer cumpleaños de Lucía sin su padre fue una agonía silenciosa. Elena intentó hacer una pequeña celebración, pero la ausencia de Andrés era tan tangible que parecía ocupar más espacio que cualquier persona presente. La tarta quedó a medias. Los regalos se sintieron vacíos. Esa noche, Lucía lloró hasta quedarse dormida, abrazada a una de las camisas de su padre que todavía guardaba su olor. La Navidad llegó y se fue como una sombra fría. Elena colocó el pequeño árbol que Andrés había tallado años atrás, pero lo sintió como poner una lápida en medio de la sala. No hubo villancicos,
No hubo risas. Solo el eco de lo que alguna vez fue una familia feliz. Al cumplirse un año de la desaparición, la policía cerró oficialmente el caso como persona desaparecida de manera voluntaria. No había evidencia de delito, no había cuerpo, no había nada. Andrés Monterrey pasó a ser un expediente archivado, un número más en las estadísticas de personas que deciden simplemente abandonarlo todo. Para el sistema, era un caso cerrado. Para Lucía y Elena, era una herida abierta que sangraba cada día. Elena tuvo que aceptar trabajos extra para mantener la casa. Los turnos dobles en el hospital la dejaban exhausta, pero no había alternativa. El dinero que Andrés ganaba faltaba, y las facturas no dejaban de llegar. Lucía la veía llegar cada noche demacrada, con ojeras profundas, forzando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Y algo dentro de esa niña de 12 años se endureció. Algo se rompió y se reconfiguró en una forma más dura, más oscura. Comenzó a sentir rabia. Rabia hacia su padre por abandonarlas. Rabia hacia el mundo por seguir girando como si nada hubiera pasado. Rabia hacia ella misma por no ser suficiente razón para que él se quedara. Esa rabia se convirtió en una armadura que la protegía del dolor, pero también la aislaba de todo lo demás. Los años continuaron su marcha implacable. Lucía pasó de ser una niña a convertirse en una adolescente, luego en una joven adulta. Terminó la secundaria con calificaciones mediocres, sin el brillo que una vez tuvo. Consiguió trabajo como camarera en un café del pueblo, sirviendo a turistas que venían a disfrutar del encanto costero que para ella se había vuelto una prisión de recuerdos dolorosos. Elena envejeció rápido. El estrés, el dolor, los años de trabajar hasta el agotamiento le pasaron factura. Su cabello se llenó de canas prematuras, su espalda se encorvó ligeramente, su sonrisa se volvió algo raro y forzado. Pero nunca se rindió. Nunca dejó de cuidar a su hija, de intentar mantener unida lo que quedaba de su familia. Hablaban poco sobre Andrés. Era como si hubieran hecho un pacto tácito de no mencionar su nombre, de no tocar esa herida que nunca terminaba de sanar. Su fotografía seguía en la sala, pero ambas habían aprendido a mirar a su alrededor, a evitar esos ojos que las miraban desde el marco como un reproche silencioso. Lucía cumplió 26 años un día gris de octubre. 15 años exactos desde que su padre desapareció. Se despertó esa mañana con el peso familiar de la melancolía, pero también con una resignación que había pulido durante años. Ya no esperaba respuestas. Ya no esperaba que él volviera. Había aprendido a vivir con el vacío, a construir su vida alrededor del agujero que él había dejado. Fue a trabajar como cualquier otro día. Sirvió café, sonrió mecánicamente a los clientes, limpió mesas. Al volver a casa por la tarde, encontró a su madre en la cocina, preparando una cena simple. Se sentaron a comer en silencio, el tipo de silencio cómodo de dos personas que ya no necesitan llenar cada espacio con palabras. Después de cenar, mientras Lucía lavaba los platos, escuchó el sonido del cartero dejando algo en el buzón. Era tarde para el correo habitual, lo cual era extraño. Se secó las manos y salió a revisar. Dentro del buzón había un sobre viejo, amarillento por el tiempo, con manchas de humedad en las esquinas. La dirección estaba escrita a mano, con una caligrafía temblorosa que apenas se podía leer. Y el remitente hizo que el corazón de Lucía se detuviera por completo. Andrés Monterrey. Sus manos comenzaron a temblar tan violentamente que casi deja caer el sobre. Por un momento, pensó que estaba alucinando, que el cansancio y la fecha significativa la estaban haciendo ver cosas que no existían. Pero no, el nombre estaba ahí, escrito con tinta azul descolorida pero inequívocamente real. Entró a la casa con pasos que no sentía, el sobre apretado contra su pecho como si fuera a desaparecer si lo soltaba.
Elena la miró desde el sofá y supo inmediatamente que algo había pasado. Algo importante. El color había desaparecido del rostro de su hija, reemplazado por una palidez fantasmal. «¿Qué tienes ahí?», preguntó Elena, aunque algo en su voz indicaba que ya lo sabía, que lo temía. Lucía no pudo responder. Simplemente extendió el sobre hacia su madre con manos que no dejaban de temblar. Elena lo tomó, miró el remitente, y el sobre cayó de sus manos como si quemara. Se llevó una mano a la boca, ahogando un sonido que salió desde lo más profundo de su pecho. 15 años de dolor contenido amenazaban con explotar en ese único momento. Madre e hija se miraron durante lo que pareció una eternidad. En esa mirada había miedo, rabia, esperanza, terror, anhelo. Todas las emociones que habían reprimido durante 15 años amenazaban con desbordarlas. Finalmente, con manos que temblaban tanto como las de su hija, Elena recogió el sobre del suelo. Lo abrió con cuidado, como si contuviera algo peligroso, algo que podría destruirlas si lo manejaban mal. Dentro había varias hojas de papel, también amarillentas, también manchadas por el tiempo. La misma caligrafía temblorosa llenaba cada página con palabras que habían esperado 15 años para ser leídas. Elena comenzó a leer en voz alta, su voz quebrándose con cada palabra. «Mi querida Elena, mi amada Lucía, si está leyendo esto, significa que finalmente tuve el valor de enviar esta carta. O más probablemente, significa que ya no estoy aquí para seguir siendo el cobarde que fui. He comenzado a escribir esta carta 1000 veces en los últimos 15 años, y 1000 veces la he destruido, convencido de que no merecía siquiera intentar explicarme. Pero ahora, sintiendo que mi tiempo se acaba, no puedo irme sin que sepan la verdad. No puedo dejar que piensen que las abandoné porque no las amaba. Porque las amé. Dios mío, las amé más que a mi propia vida. Y precisamente por eso tuve que irme. La noche antes de desaparecer, recibí una llamada. ¿La recuerdan? Lucía, tú estabas haciendo la tarea en tu cuarto. Elena, tú estabas preparando la cena. Yo descolgué el teléfono y escuché una voz que no había oído en 20 años. Una voz que me devolvió instantáneamente a un pasado que creí enterrado para siempre. La voz pertenecía a un hombre llamado Matías Serrano. Un nombre que ustedes nunca escucharon porque hice todo lo posible por borrar esa parte de mi vida. Pero no se puede borrar el pasado, solo esconderlo. Y lo que se esconde siempre encuentra la manera de salir a la luz. Cuando era joven, mucho antes de conocerlas, viví en Madrid. Era otra persona entonces, un joven estúpido lleno de ambición y con una brújula moral defectuosa. Me involucré con gente equivocada, gente peligrosa. No voy a adornar la historia con excusas. Participé en un robo. Un robo que salió terriblemente mal. Elena dejó de leer. Sus manos temblaban tanto que las páginas se sacudían como hojas en una tormenta. Lucía, con lágrimas ya corriendo por sus mejillas, tomó las hojas y continuó leyendo, su voz apenas un susurro quebrado. Éramos 5. Yo era el más joven, el más tonto, el que se dejó convencer de que sería fácil, rápido, sin consecuencias. Íbamos a robar una joyería. Matías había planeado todo. Entramos después del cierre, pensando que el lugar estaría vacío. Pero no estaba vacío. El dueño, un anciano de 73 años llamado Bernardo Luján, había regresado a buscar algo que había olvidado. Cuando nos vio, entró en pánico. Nosotros también. Matías le gritó que se quedara quieto, pero el anciano corrió hacia el teléfono para llamar a la policía. Y entonces Matías lo empujó. No fuerte, o al menos eso pareció en ese momento. Pero el anciano tropezó, cayó, y su cabeza golpeó la esquina del mostrador con un sonido que todavía escucho en mis pesadillas.
No se levantó. Nos quedamos congelados, mirando ese cuerpo inmóvil, ese charco de sangre que se expandía lentamente sobre el piso de mármol. Luego corrimos. Dios mío, ¿cómo corrimos? Abandonamos todo, la mercancía, las herramientas, y huimos como las ratas que éramos. El anciano murió esa noche en el hospital. Y mi vida, la vida que yo creía tener, murió con él. La policía nos buscó. Atraparon a 2 de nosotros casi de inmediato. Pero Matías, otro hombre llamado Julián, y yo logramos escapar. Cambié mi nombre, cambié mi apariencia, me escondí en este pequeño pueblo costero donde nadie me conocía. Construí una vida nueva. Una vida honesta. Conocí a tu madre, Elena, y por primera vez en años volví a sentir que era un ser humano y no solo un criminal huyendo. Cuando naciste tú, Lucía, cuando te tuve en mis brazos por primera vez, juré que nunca, nunca dejaría que mi pasado te tocara. Pero los pecados no se borran. Solo duermen. Y esa noche, la noche de la llamada, mi pasado despertó. Matías me encontró. No sé cómo, pero lo hizo. Me dijo que Julián había muerto, y que antes de morir, había hablado con la policía. Les había dado nombres, lugares, detalles. Me dijo que la policía me estaba buscando, que tenían órdenes de arresto, que vendrían por mí en cualquier momento. Pero había algo más, algo peor. Me dijo que si me arrestaban, si iban a prisión, su organización vendría por ustedes. Por mi familia. Que era así como funcionaban las cosas, que si yo caía, todos caían conmigo. No sé si era verdad o solo una amenaza para mantenerme callado, pero no podía arriesgarme. No con ustedes. Así que tomé la decisión más dolorosa de mi vida. Esa noche, después de acostar a Lucía, después de mirar a Elena dormir por última vez, empaqué una pequeña bolsa y me fui. Dejé atrás todo lo que amaba para proteger todo lo que amaba. ¿Entienden la paradoja cruel de eso? Durante estos 15 años, he vivido escondido, moviéndome de ciudad en ciudad, usando nombres falsos, trabajando en lo que podía. He vivido en sótanos húmedos, en habitaciones de pensiones baratas que huelen a humedad y desesperación. He comido sobras. He dormido en la calle cuando no tenía dinero para un techo. Pero nada de eso me dolió tanto como saber que ustedes estaban ahí, creyendo que las había abandonado, odiándome probablemente, y con razón. Los primeros años, los pasé en el norte, en pueblos pequeños cerca de la frontera francesa. Trabajé en construcción, en cocinas de restaurantes, cualquier cosa que pagara en efectivo y no hiciera preguntas. Cada noche, me sentaba en cuartos vacíos y me preguntaba cómo estarían. Si Lucía seguía sacando buenas notas. Si Elena había encontrado a alguien que la tratara como merecía. Si me odiaban tanto como yo me odiaba a mí mismo. Intenté volver 3 veces. 3 veces tomé un autobús de regreso a nuestro pueblo, decidido a explicar todo, a enfrentar las consecuencias, a pedirles perdón de rodillas si era necesario. Y las 3 veces, cuando el autobús se acercaba, me bajaba una parada antes. Porque ¿qué les iba a decir? Que su esposo, su padre, era un criminal. ¿Que todo lo que creían conocer sobre mí era una mentira? Me convencí de que era mejor que me odiaran por cobarde que por asesino. Hace 5 años, me diagnosticaron cáncer de pulmón. Avanzado. Los médicos me dieron 2 años, tal vez 3 si tenía suerte. He sobrevivido más de lo que esperaban, pero ahora, finalmente, mi cuerpo está rindiéndose. Y con él, mi capacidad de seguir siendo cobarde. Estoy en un hospital en León. No tengo dinero para tratamientos, ni siquiera para una habitación decente. Estoy en la sala de caridad, entre otros olvidados por el mundo. Y está bien. Es lo que merezco. Pero antes de irme, necesitaba que supieran.
Necesitaba que entendieran que no las dejé porque no las amara. Las dejé precisamente porque las amaba demasiado para arrastrarlas a mi infierno. Sé que esta explicación no cambia nada. Sé que no borra el dolor que causé, los años que les robé, las lágrimas que provocó mi ausencia. No espero perdón. No lo merezco. Solo espero que puedan seguir adelante sabiendo que cada día de estos 15 años, cada maldito día, pensé en ustedes. Que se durmieran sabiendo que en algún lugar, un hombre roto las amaba con cada fibra de su ser destrozado. Lucía, mi niña hermosa. ¿Sigues siendo esa criatura de luz que dejé atrás? ¿Todavía ríes con esa risa que iluminaba cada rincón de la casa? Espero que sí. Espero que mi ausencia no te haya robado eso. Si pudiera cambiar algo, cualquier cosa, sería no haberte conocido. No porque no quiera que existas, sino porque merecías un padre mejor que yo. Merecías a alguien sin sombras, sin secretos, sin deudas que nunca podría pagar. Elena, mi amor, perdóname. Por favor, intenta perdonarme. No por mí, sino por ti. No cargues con el odio porque te consumirá como me consumió a mí la culpa. Rehacer tu vida. Encuentra a alguien que te dé la felicidad que yo solo pude darte en mentiras. Eres la mejor persona que he conocido, y lo único bueno que hice en mi vida patética fue amarte, aunque fuera desde la distancia de la cobardía. Si alguna vez quieren encontrarme, si necesitan mirarme a los ojos antes de que se cierren para siempre, estoy en el Hospital General de León, habitación 412 del ala de cuidados paliativos. Pero si no vienen, lo entenderé. Entenderé si esta carta es todo lo que están dispuestas a darme. Entenderé si la rompen sin terminar de leerla. Entenderé cualquier cosa excepto el hecho de que las lastimé tanto. Los amo. Dios, cómo los amo. Y lo siento. Lo siento más de lo que las palabras pueden expresar. Andrés. El silencio que siguió al final de la carta fue absoluto. No había sonido en esa casa excepto los sollozos entrecortados de dos mujeres destrozadas por 15 años de preguntas que finalmente habían recibido respuestas que no sabían si querían. Lucía dejó caer las hojas. Cayeron al suelo como hojas muertas, dispersándose alrededor de sus pies. Se quedó mirando al vacío, su mente tratando de procesar información que parecía demasiado grande para caber en su cabeza. Su padre no las había abandonado. Su padre estaba muriendo. Su padre era un criminal. Su padre las amaba. Todas estas verdades existían simultáneamente, contradictorias e imposibles de reconciliar. Elena se puso de pie lentamente, como una mujer mucho mayor que sus 48 años. Caminó hacia la ventana, mirando hacia la oscuridad de la noche, viendo su propio reflejo fantasmal en el cristal. Cuando habló, su voz sonaba hueca, vacía de toda emoción. «Tenemos que ir», dijo. Lucía la miró como si hubiera hablado en un idioma desconocido. «¿Qué?» «Tenemos que ir a León. Tenemos que verlo». «¿Estás loca?», gritó Lucía, y había rabia en su voz, rabia pura y ardiente que había estado acumulándose durante 15 años. Nos abandonó. Nos dejó. No le debemos nada. Nos salvó, respondió Elena, y en su voz había algo que Lucía nunca había escuchado antes. Una certeza tranquila y terrible. Nos salvó de algo que ni siquiera sabíamos que existía. Hizo una elección imposible y vivió con las consecuencias durante 15 años. ¿Fue la elección correcta? No lo sé. Probablemente no. Pero fue su elección, y la hizo por amor. Eso no es amor, gritó Lucía. El amor no abandona. El amor se queda. El amor lucha. A veces el amor lucha precisamente alejándose, dijo Elena, girándose para mirar a su hija. Lágrimas corrían por su rostro, pero su expresión era firme.
No estoy diciendo que lo perdonaré fácilmente. No estoy diciendo que lo que hizo no nos destrozó. Pero estoy diciendo que necesito mirarlo a los ojos antes de que sea demasiado tarde. Necesito preguntarle todo lo que he querido preguntarle durante 15 años. Y creo que tú también lo necesitas. No necesito nada de él, mintió Lucía, pero su voz se quebró al final, revelando la falsedad de sus palabras. Durante 3 días, no hablaron más del tema. Lucía intentó continuar con su rutina, ir al trabajo, fingir que nada había cambiado. Pero todo había cambiado. La carta había abierto una herida que ella creía cicatrizada, pero que en realidad solo había estado cubierta con vendajes de negación y tiempo. En la madrugada del 4.º día, Lucía encontró a su madre en la sala, con una pequeña maleta preparada junto a la puerta. «Me voy a León», dijo Elena simplemente. «Puedes venir o puedes quedarte. Pero yo voy a ir. Necesito verlo. Aunque sea una vez. Aunque sea para decirle todo lo que he guardado durante 15 años y luego darle la espalda. Pero voy a ir». Lucía la miró durante un largo momento. Miró la determinación en los ojos de su madre, la maleta junto a la puerta, el sobre amarillento que Elena había guardado cuidadosamente en su bolso. Y supo que no tenía alternativa. No porque quisiera ver a su padre, sino porque no podía dejar que su madre hiciera ese viaje sola. «Voy a empacar», dijo finalmente. El viaje a León fue silencioso. Tomaron un autobús temprano en la mañana, y mientras el paisaje cambiaba fuera de la ventana, cada una estaba perdida en sus propios pensamientos, en sus propios miedos sobre lo que encontrarían al final del viaje. Llegaron al Hospital General al atardecer. Era un edificio grande y gris, del tipo que parece haber absorbido demasiada tristeza a lo largo de los años. Preguntaron en recepción por Andrés Monterrey, y la enfermera las miró con una expresión de compasión profesional que les dijo más de lo que las palabras podrían. «Habitación 412, ala de cuidados paliativos», dijo suavemente. «¿Son familia?» «Somos su esposa y su hija», respondió Elena, y Lucía notó que no dijo exesposa. Después de todo este tiempo, después de toda la ausencia, Elena todavía lo consideraba su esposo. El pasillo del ala de cuidados paliativos olía a desinfectante y a algo más, algo que Lucía reconoció como el olor de la muerte acercándose. Las luces fluorescentes parpadeaban débilmente, creando sombras que bailaban en las paredes blancas. Cada paso hacia la habitación 412 se sentía como caminar hacia un precipicio, sin saber si al llegar encontrarían redención o solo más dolor. Se detuvieron frente a la puerta. El número 412 estaba parcialmente despegado, colgando en un ángulo extraño. Elena levantó la mano para tocar, pero la dejó suspendida en el aire durante varios segundos, incapaz de completar el gesto. Finalmente, fue Lucía quien tocó. 3 golpes suaves que sonaron ensordecedores en el silencio del pasillo. «Adelante», dijo una voz desde el interior. Una voz que Lucía conocía, pero no conocía. Era la voz de su padre, pero devastada por el tiempo, por la enfermedad, por años de dolor autoinfligido. Era una voz de fantasma, débil y temblorosa, apenas un susurro amplificado. Elena empujó la puerta lentamente. La habitación era pequeña y espartana. Una cama, una silla de plástico, una pequeña mesa de noche. En la cama, conectado a máquinas que pitaban suavemente, había un hombre. O lo que quedaba de un hombre. Lucía casi no lo reconoció. El gigante invencible de su infancia se había convertido en un esqueleto cubierto de piel amarillenta. Su cabello, que recordaba espeso y negro, era ahora escaso y completamente blanco. Sus mejillas estaban hundidas, sus ojos profundos en cuencas oscuras. Pero esos ojos eran los mismos. Marrones, cálidos, llenos de un amor tan intenso que dolía mirarlo. Cuando las vio,
Esos ojos se llenaron de lágrimas instantáneamente. Su boca se abrió, intentando formar palabras, pero solo salió un sonido quebrado, un sollozo que parecía arrancado desde las profundidades de su alma. Elena. Lucía, susurró finalmente, y había tanto en esa voz. 15 años de anhelo, de arrepentimiento, de amor nunca expresado, de palabras nunca dichas. Elena caminó hacia la cama como en trance. Lucía se quedó junto a la puerta, incapaz de moverse, mirando a ese extraño que era su padre. Elena se sentó en la silla junto a la cama, tomó la mano esquelética de Andrés en la suya, y simplemente lloró. Lloró por 15 años de ausencia, por 15 años de preguntas sin respuesta, por 15 años de dormir sola en una cama que alguna vez fue compartida. Lo siento, repetía Andrés una y otra vez, su voz apenas audible. Lo siento tanto. Dios mío, lo siento. ¿Por qué?, preguntó Elena, y en esa única palabra había todo. ¿Por qué tomaste esa decisión? ¿Por qué no confiaste en mí? ¿Por qué nos condenaste a vivir en el limbo durante 15 años? Porque era un cobarde, respondió Andrés. Porque pensé que las estaba protegiendo, pero en realidad solo me estaba protegiendo a mí mismo. Porque no tuve el coraje de enfrentar las consecuencias de mis acciones. Porque fui un tonto que creyó que desaparecer era la única solución. ¿Y lo era?, preguntó Elena. ¿Era realmente la única solución? Andrés cerró los ojos. Lágrimas corrieron por sus mejillas hundidas, perdiéndose en las arrugas profundas que el sufrimiento había tallado en su rostro. No lo sé, admitió. Durante años me convencí de que sí. Pero ahora, viendo lo que mi ausencia les hizo, viendo cómo robé 15 años que nunca podremos recuperar. No era la única solución. Era solo la más fácil para mí. La más cobarde. Lucía, que había permanecido junto a la puerta todo ese tiempo, finalmente habló. Su voz era dura, llena de hielo acumulado durante años. ¿Crees que una disculpa borra todo? ¿Crees que unas palabras bonitas borran 15 años? ¿Sabes lo que fue crecer sin padre? ¿Sabes lo que fue ver a mamá trabajar hasta el agotamiento? ¿Sabes lo que fue escuchar a la gente del pueblo susurrar sobre nosotras, especular sobre por qué te fuiste? No, respondió Andrés, girándose para mirarla. Y sus ojos estaban llenos de tal dolor que por un momento Lucía sintió que su rabia vacilaba. No lo sé. No puedo saberlo. Solo puedo imaginarlo, y créeme, lo he imaginado cada día. Cada noche me acostaba pensando en ti, preguntándome cómo estarías, si seguirías siendo esa niña brillante y feliz que dejé atrás. Y saber que probablemente había matado esa luz en ti. Eso fue peor que cualquier enfermedad. Tenías razón, dijo Lucía, y su voz se quebró. Mataste esa luz. La niña que dejaste atrás murió el día que desapareciste. Y en su lugar quedó esto. Alguien que no confía en nadie, que no puede mantener relaciones, que ve el abandono en cada esquina. Eso es lo que tu amor protector me dio. Las palabras golpearon a Andrés como puñetazos físicos. Su cuerpo se sacudió con sollozos que parecían demasiado grandes para contenerlos. Elena apretó su mano, sin saber si era para consolarlo o para castigarlo. Lo sé, logró decir Andrés entre sollozos. Lo sé y no hay nada que pueda hacer para arreglarlo. No hay suficientes disculpas en el mundo. No hay suficiente tiempo, aunque tuviera años en lugar de días. Solo puedo decirte que lo siento. Que cada elección que hice, aunque equivocada, la hice pensando en ustedes. Que si pudiera volver atrás. Pero no puedes, interrumpió Lucía. No puedes volver atrás. Nadie puede. Así que tus arrepentimientos no significan nada. El silencio que siguió fue pesado y doloroso. Las máquinas pitaban suavemente,
marcando cada latido débil del corazón de Andrés. Una enfermera pasó por el pasillo, sus pasos amortiguados en el linóleo desgastado. Finalmente, Elena habló, su voz sorprendentemente firme. «Cuéntanos todo», dijo. «Cada detalle. No la versión resumida de la carta. Quiero saber exactamente qué pasó esa noche en Madrid. Quiero saber cómo terminaste involucrado con esa gente. Quiero saber por qué pensaste que huir era tu única opción. Y quiero saber qué has hecho durante estos 15 años». Y así, mientras la noche caía sobre León, Andrés comenzó a contar su historia. No la versión editada, no la versión que minimizaba su culpa. La verdad completa, cruda y terrible. Habló sobre su juventud en Madrid, un chico de 19 años que había llegado del campo buscando fortuna en la gran ciudad. Habló sobre cómo la ciudad lo había devorado, cómo la pobreza y la desesperación lo habían empujado hacia círculos cada vez más oscuros. Habló sobre Matías, un hombre mayor que se había convertido en algo parecido a un mentor, aunque lo que enseñaba no eran lecciones que valiera la pena aprender. Habló sobre esa noche fatídica en la joyería. Cómo habían roto la cerradura trasera, cómo todo parecía ir según el plan hasta que escucharon la llave girando en la puerta principal. Como el anciano, Bernardo Luján, había entrado con su bastón y su espalda encorvada, completamente ajeno al peligro que lo esperaba. La mirada en sus ojos cuando nos vio, dijo Andrés, su voz apenas un susurro. Nunca olvidaré esa mirada. No era solo miedo. Era decepción. Como si estuviera viendo el futuro de la humanidad y se diera cuenta de que habíamos fracasado. Y luego, cuando cayó, cuando su cabeza golpeó ese mostrador y ese sonido horrible. Supe en ese momento que mi vida había terminado. Que no importaba si la policía me atrapaba o no, ya estaba muerto por dentro. Habló sobre la huida, cómo había cambiado su nombre de Alberto Sánchez a Andrés Monterrey, cómo había falsificado documentos con la ayuda de contactos turbios. Cómo había llegado a ese pequeño pueblo costero buscando un lugar donde esconderse y en su lugar había encontrado una razón para vivir. Cuando conocí a tu madre, le dijo a Lucía, fue como si Dios me estuviera dando una segunda oportunidad que no merecía. Ella era luz pura, bondad genuina. Y yo era oscuridad fingiendo ser luz. Debería haberle contado la verdad desde el principio. Debería haber sido honesto. Pero era tan egoísta, tan cobarde, que me convencí de que podía simplemente enterrar mi pasado y fingir que nunca había existido. ¿Y qué pasó con los otros?, preguntó Elena. ¿Matías y Julián? Andrés cerró los ojos, como si ver los recuerdos fuera demasiado doloroso. A 2 de los otros los atraparon inmediatamente, dijo. Fueron a prisión. Uno murió allí, el otro salió hace 5 años. Julián se escondió como yo, pero nunca pudo dejarlo ir. Siguió metido en cosas turbias, robos menores, tráfico de drogas. Lo mataron hace 3 años en una pelea de bar en Sevilla. Y Matías. Matías se convirtió en lo que siempre fue destinado a ser. Un monstruo. Construyó una pequeña organización criminal, nada grande, pero lo suficientemente peligrosa. Y cuando Julián fue arrestado por última vez y empezó a hacer tratos con la policía, Matías entró en pánico. ¿Por eso te llamó?, preguntó Lucía. Sí. Me dijo que Julián había dado mi nombre anterior, que la policía estaba conectando los puntos, que vendrían por mí pronto. Pero también me dijo algo más. Me dijo que si yo caía, si hablaba con la policía, él se aseguraría de que ustedes pagaran el precio. Que así funcionaban las cosas en su mundo. Que la lealtad se compraba con sangre. ¿Y le creíste?, preguntó Elena. No lo sé, admitió Andrés. Tal vez estaba mintiendo. Tal vez solo quería asustarse para mantenerme callado. ¿Pero podía arriesgarme?
Podía quedarme sabiendo que había una posibilidad, aunque fuera pequeña, de que ustedes terminaran siendo objetivos. Pensé en ir a la policía, en contarles todo, en pedir protección para ustedes. Pero ¿y si no era suficiente? ¿Y si algo salía mal? No podía vivir con esa posibilidad. Así que elegiste vivir sin nosotras en lugar de vivir con ese miedo, dijo Lucía, y no era una pregunta. Sí, respondió Andrés simplemente. Y fue la peor decisión de mi vida. Pero en ese momento, asustado y desesperado, me pareció la única. Me convencí de que si desaparecía, si simplemente dejaba de existir, ustedes estarían a salvo. Que Matías no tendría razón para ir tras de ustedes si yo ya no era un problema. Habló entonces sobre los años siguientes. Como había trabajado en construcción en pequeños pueblos del norte, usando nombres falsos, cobrando en efectivo. Como cada cumpleaños de Lucía era una tortura, imaginándola crecer sin él. Como cada aniversario con Elena era una herida abierta, recordándole lo que había destruido con sus propias manos. Hubo momentos, dijo, en los que casi volví. Momentos en los que el dolor de estar lejos era peor que cualquier amenaza que Matías pudiera representar. 3 veces tomé el autobús de regreso. 3 veces me bajé antes de llegar. La última vez, llegué hasta el pueblo. Caminé por las calles familiares. Vi nuestra casa desde lejos. Vi a Lucía salir para ir a la escuela. Tenía 14 años entonces. Ya no era la niña que recordaba. Era una joven, y había algo en su expresión, algo duro y cerrado, que me dijo exactamente lo que mi ausencia le había hecho. ¿Y qué hiciste?, preguntó Lucía. Me fui, respondió Andrés. Di media vuelta y me fui. Porque me di cuenta de que volver solo causaría más daño. Que tendría que explicar quién era realmente, qué había hecho, por qué había huido. Y no tuve el valor. Fui un cobarde hasta el final. Elena había permanecido en silencio durante la mayor parte del relato, escuchando con una expresión indescifrable. Ahora, finalmente, habló. ¿Y Matías? ¿Dónde está ahora? Andrés tosió, una tos profunda y húmeda que sacudió todo su cuerpo. Cuando finalmente se recuperó, había sangre en sus labios. Muerto, dijo. Murió hace 2 años. Lo mataron en su propia casa, probablemente alguien de su propia organización. Leí sobre ello en el periódico. ¿Y sabes qué fue lo peor? Sentí alivio. Alivio de que finalmente se hubiera ido. Pero entonces me di cuenta de que ya no importaba. Que la amenaza había desaparecido, pero el daño que hice permanecía. Que me había robado a mí mismo 15 años con las personas que amaba por miedo a algo que eventualmente desapareció por sí solo. Entonces todo fue por nada, dijo Lucía, y había veneno en su voz. 15 años de nuestra vida, arruinados. 15 años de tu vida, desperdiciados. Todo por miedo a un hombre que está muerto. Todo por una amenaza que tal vez nunca fue real. Sí, dijo Andrés simplemente. Todo por nada. El silencio que siguió fue absoluto. Lucía sentía como si algo dentro de ella estuviera rompiéndose y reformándose al mismo tiempo. Toda la rabia que había acumulado durante años, toda la certeza de que su padre las había abandonado por falta de amor, se estaba desmoronando. Y en su lugar había algo más complicado, más doloroso. La comprensión de que a veces el amor puede cometer los peores errores, que las mejores intenciones pueden llevar a las peores consecuencias. Elena se puso de pie lentamente. Se inclinó sobre Andrés y, para sorpresa de Lucía, besó su frente. Un beso suave, casi maternal. Eres un idiota, le dijo, pero sin ira en la voz. Un idiota que tomó una decisión terrible basada en miedo y amor mal dirigido.
Un idiota que nos robó 15 años que nunca recuperaremos. Pero también eres el hombre que amé. El hombre que tallaba juguetes para nuestra hija. El hombre que me hacía reír con chistes tontos. Y aunque parte de mí te odia por lo que hiciste, otra parte solo está cansada de odiar. No tienes que perdonarme, susurró Andrés. No lo hago, respondió Elena. Al menos no todavía. No sé si alguna vez podré. Pero puedo entender por qué hiciste lo que hiciste, aunque haya sido equivocado. Y puedo quedarme aquí contigo mientras sea necesario. Las palabras golpearon a Andrés con más fuerza que cualquier acusación. Comenzó a llorar de nuevo, sollozos profundos que sacudían su cuerpo frágil. No merezco tu compasión, logró decir. Probablemente no, acordó Elena. Pero la tienes de todas formas. Porque a pesar de todo, a pesar del dolor y la rabia y los años perdidos, seguimos siendo familia. Una familia rota, tal vez irreparablemente. Pero familia al fin. Lucía observaba la escena sintiéndose como si estuviera viendo una película, desconectada de la realidad. Parte de ella quería correr, huir de esa habitación y de las emociones complicadas que amenazaban con ahogarla. Pero otra parte, una parte que había estado enterrada durante años, quería acercarse a esa cama. Quería tomar la mano de su padre. Quería decirle que aunque no podía perdonarlo, al menos podía intentar entenderlo. Después de lo que pareció una eternidad, dio 2 pasos hacia la cama. Luego 2 más. Andrés la miraba con ojos llenos de esperanza y terror, como si temiera que un movimiento en falso pudiera hacerla huir. Cuando Lucía finalmente alcanzó la cama, extendió su mano lentamente. La mano de Andrés, temblorosa y esquelética, se encontró con la suya. Y en ese toque, 15 años de ausencia se condensaron en un único momento de reconexión dolorosa pero real. Te odié, dijo Lucía, su voz quebrándose. Durante años, te odié con cada fibra de mi ser. Cada noche soñaba con que volvieras solo para poder gritarte, para poder decirte exactamente lo que tu ausencia me hizo. Y ahora que estás aquí, ahora que finalmente puedo hacer eso, descubro que no puedo. Porque verte así, verte roto y muriendo y tan lleno de arrepentimiento, no me da la satisfacción que pensé que tendría. Lo siento, susurró Andrés de nuevo, como un mantra, como lo único que podía decir. No es suficiente, respondió Lucía. Nunca será suficiente. Pero tal vez sea todo lo que tenemos. Se quedaron así, padre e hija, conectados por manos que apenas se recordaban, en una habitación de hospital que olía a desinfectante y muerte inminente. Y mientras el reloj en la pared marcaba el paso de un tiempo que ninguno de ellos podía recuperar, algo comenzó a sanar. No era perdón, no completamente. No era reconciliación total. Pero era un comienzo, un primer paso tímido hacia algo que tal vez, con suerte, podría parecerse a la paz. Elena les informó que había hablado con los médicos durante un momento en que Lucía y Andrés habían estado solos. Las noticias no eran buenas. A Andrés le quedaban días, tal vez una semana a lo sumo. El cáncer se había extendido a todos sus órganos vitales. Ya no había tratamiento posible, solo cuidados paliativos para mantenerlo cómodo hasta el final. Esa noche, Elena alquiló una habitación barata en un hostal cerca del hospital. Lucía y ella apenas hablaron. El peso de las revelaciones del día era demasiado grande para procesarlo con palabras. Se acostaron en camas separadas en la pequeña habitación, cada una perdida en sus propios pensamientos, en sus propias emociones contradictorias. Durante los días siguientes, establecieron una rutina. Llegaban al hospital por la mañana y se quedaban hasta la noche. A veces hablaban con Andrés, haciéndole preguntas sobre los años perdidos, llenando los vacíos con historias y recuerdos.
Otras veces simplemente se sentaban en silencio, las tres presencias compartiendo el espacio sin necesidad de palabras. Andrés les contó más sobre su vida en el exilio. Les habló sobre los trabajos que había tenido, las personas que había conocido, los lugares donde había vivido. Les habló sobre una vez que había estado tan desesperado que había considerado entregarse a la policía, confesarlo todo, solo para tener la posibilidad de verlas una vez más, aunque fuera desde una celda de prisión. «¿Por qué no lo hiciste?», preguntó Lucía. «Porque Matías todavía estaba vivo entonces», respondió Andrés. «Y porque me convencí de que era mejor que me recordaran como el cobarde que huyó que como el criminal que era. Al menos si pensaban que las había abandonado, podrían odiarme limpiamente. Pero si supieran la verdad, pensé que sería peor». Elena le habló sobre cómo había sido criar a Lucía sola. Le contó sobre las dificultades financieras, sobre los turnos dobles en el hospital, sobre las noches en que había llorado hasta quedarse sin lágrimas. Pero también le habló sobre los momentos buenos, sobre cómo Lucía había crecido para ser una mujer fuerte a pesar de todo, sobre cómo habían aprendido a depender la una de la otra. Lucía, gradualmente, comenzó a abrirse también. Le contó sobre la escuela, sobre cómo había sido ser la niña cuyo padre había desaparecido. Le habló sobre los chicos crueles que la habían acosado, sobre los profesores que la habían tratado con lástima condescendiente. Le habló sobre sus fracasos en las relaciones, sobre cómo no podía confiar lo suficiente como para dejar entrar a nadie. Con cada historia compartida, con cada recuerdo intercambiado, algo se iba tejiendo entre ellos. No era lo que habían tenido antes, ese vínculo inquebrantable de una familia intacta. Era algo más frágil, más complicado, manchado por años de dolor y malentendidos. Pero era algo, y eso era más de lo que habían tenido durante 15 años. El cuarto día, Andrés empeoró notablemente. Su respiración se volvió laboriosa, sus periodos de lucidez más cortos. Los médicos aumentaron la morfina, manteniéndolo en un estado entre el sueño y la vigilia donde el dolor era manejable pero la conciencia nebulosa. Elena y Lucía no se movieron de su lado. Tomaron turno sosteniendo su mano, susurrándole palabras de consuelo, recordándole que no estaba solo, que al final había encontrado el camino de regreso a ellas, aunque ese camino hubiera sido tan largo y doloroso. En uno de sus momentos de lucidez, Andrés las miró a ambas con una claridad repentina en sus ojos hundidos. «Gracias», susurró, «por venir, por quedarse, por darme esto, aunque no lo merecía». «Todo el mundo merece morir rodeado de amor», respondió Elena, y lágrimas corrían libremente por su rostro. «Incluso los idiotas cobardes que arruinaron todo». Andrés sonrió débilmente, y por un momento, Lucía pudo ver al hombre que había sido, al padre que recordaba antes de que todo se derrumbara. «¿Me perdonan?», preguntó, aunque su voz era tan débil que apenas podían oírlo. Elena y Lucía se miraron. En esa mirada compartieron algo que no necesitaba palabras. Una comprensión de que el perdón no era algo que se daba en un momento, con una palabra. Era algo que se construía lentamente, con tiempo y trabajo y esfuerzo consciente. «Estamos intentándolo», respondió Lucía finalmente. «Y tal vez eso es suficiente por ahora». Andrés cerró los ojos, y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. «Es más de lo que merezco», susurró. Esa noche, mientras Elena dormitaba en la silla junto a la cama, Lucía salió al pasillo. Se apoyó contra la pared fría, mirando por la ventana hacia la ciudad de León iluminada abajo. Su teléfono vibró. Era un mensaje de su jefe, preguntando cuándo volvería al trabajo. Escribió una respuesta vaga, prometiendo actualizarlo pronto. «¿Estás bien?», preguntó una voz a su lado. Era una enfermera joven, de ojos amables, que había estado cuidando a Andrés durante su estancia. «No lo sé», respondió Lucía honestamente.
¿Cómo se supone que deba sentirme? Mi padre me abandonó durante 15 años. Ahora resulta que tenía razones, aunque fueran estúpidas y mal guiadas. Y está muriendo. Y yo debería estar furiosa, debería odiarlo, pero en lugar de eso solo me siento vacía, y triste, y confundida. La enfermera sonrió con compasión. El amor y el odio no son opuestos, dijo suavemente. Son dos caras de la misma moneda. Ambos significan que te importa, que la persona todavía tiene poder sobre tu corazón. La verdadera indiferencia, eso sí es lo opuesto. Y claramente, no eres indiferente. No, admitió Lucía. No lo soy. Aunque tal vez sería más fácil si lo fuera. Las cosas fáciles rara vez valen la pena, respondió la enfermera. Y lo que están haciendo ustedes tres aquí, sanando 15 años de dolor en unos pocos días, eso no es fácil. Pero es hermoso, a su manera rota. Lucía volvió a la habitación encontrando a Elena despierta, sosteniendo la mano de Andrés. La respiración de él era más superficial ahora, cada inhalación un esfuerzo visible. No queda mucho tiempo, dijo Elena en voz baja. Lo sé, respondió Lucía, sentándose en la otra silla y tomando la otra mano de su padre. Se quedaron así hasta el amanecer, un triángulo de conexión humana formado en el último momento posible. Mientras el sol comenzaba a teñir el cielo de naranja y rosa, Andrés abrió los ojos una última vez. Miró a su esposa, luego a su hija, y su expresión era de paz absoluta. No había más dolor en esos ojos, no más arrepentimiento. Solo amor puro y simple. Los amo, susurró con su último aliento. Siempre, siempre las amé. Y entonces se fue. Se fue tan tranquilamente que por un momento ninguna de las dos se dio cuenta. Fue solo cuando las máquinas comenzaron a pitar, cuando el monitor cardíaco mostró la línea plana inevitable, que la realidad las golpeó. Andrés Monterrey, Alberto Sánchez, ese hombre de 1000 nombres y 1000 arrepentimientos, había muerto. Y con él, murió también un capítulo de sus vidas que nunca podrían cerrar completamente, pero que al menos ahora tenía un final. Elena lloró en silencio, sus hombros sacudiéndose con sollozos que intentaba contener. Lucía permanecía inmóvil, mirando el rostro ahora sereno de su padre, preguntándose cómo podía sentirse tan desgarrada entre el alivio y el dolor. Las enfermeras entraron, profesionales y compasivas. Les dieron tiempo para despedirse, para decir las últimas palabras que necesitaban decir. Elena besó la frente de Andrés una última vez, susurrándole algo que solo él podría haber escuchado si hubiera estado allí para oírlo. Lucía simplemente sostuvo su mano, memorizando cada detalle, cada línea en su palma, cada cicatriz en sus nudillos. Gracias por volver, susurró finalmente. Aunque haya sido demasiado tarde. Aunque todo esté roto. Gracias por intentarlo. Los días siguientes fueron una confusión de papeleo y decisiones prácticas. No había dinero para un funeral elaborado, ni familiares que vinieran a presentar respetos. Andrés había muerto como había vivido sus últimos años, en soledad autoimpuesta, con solo las dos mujeres que más había lastimado para despedirlo. Lo cremaron en una ceremonia simple. Elena y Lucía fueron las únicas presentes, junto con el sacerdote que realizó un servicio breve y genérico. Elena había insistido en un servicio religioso, no porque Andrés hubiera sido particularmente religioso, sino porque sentía que todos merecían ser enviados con algún tipo de ritual, algún reconocimiento de que habían existido. Cuando les entregaron la urna con las cenizas, Elena la sostuvo contra su pecho durante un largo momento, como si estuviera abrazando al hombre que alguna vez había amado. Lucía la observaba, sintiéndose extrañamente desconectada de todo el proceso, como si estuviera viendo la vida de otra persona desarrollarse ante sus ojos. Decidieron llevar las cenizas de regreso a su pueblo costero.
No hablaron mucho durante el viaje de regreso. El peso de lo que habían vivido era demasiado grande para palabras simples. Pero había algo diferente ahora en el aire entre ellas. Una comprensión compartida, una experiencia que las había cambiado de maneras que todavía estaban descubriendo. Cuando llegaron al pueblo, era tarde en la tarde. El sol se ponía sobre el océano, pintando el cielo con tonos de naranja, rosa y púrpura. Sin discutirlo, ambas caminaron hacia la playa, esa misma playa donde Lucía había jugado de niña, donde Andrés la había llevado innumerables veces para buscar conchas y construir castillos de arena. Se detuvieron al borde del agua, donde las olas besaban la arena con ese sonido eterno y reconfortante. Elena sacó la urna de su bolso y la abrió lentamente. Las cenizas eran más grises de lo que Lucía había imaginado, más finas, más insubstanciales. Era difícil creer que eso era todo lo que quedaba de un hombre que una vez había parecido tan grande, tan invencible. ¿Quieres decir algo?, preguntó Elena. Lucía pensó durante un largo momento. Había tantas cosas que podría decir, tantas palabras que había guardado durante 15 años. Pero al final, solo había una verdad que importaba. Papá, comenzó, y fue la primera vez que usaba esa palabra desde que era una niña, te perdono. No porque lo que hiciste esté bien. No porque no me haya dolido o no haya cambiado mi vida de maneras que todavía estoy descubriendo. Pero porque aferrarse al odio solo me hace daño a mí. Porque aprendí en esos últimos días que a veces el amor comete los errores más terribles. ¿Y por qué? Porque a pesar de todo, eras mi padre. Y parte de mí siempre te amará por eso. Elena sonrió a través de las lágrimas y agregó sus propias palabras. Andrés, fuiste un idiota. Un cobarde que tomó la decisión equivocada y nos hizo sufrir a todos por ella. Pero también fuiste el hombre que me hizo reír cuando más lo necesitaba. El hombre que tallaba juguetes hasta altas horas de la noche para ver la sonrisa de nuestra hija. El hombre que, a pesar de todos sus defectos, nos amó lo mejor que pudo. Descansa en paz. Finalmente, descansa en paz. Juntas, inclinaron la urna. Las cenizas se dispersaron en el viento, algunas cayendo al agua, otras siendo llevadas hacia el cielo del atardecer. Lucía observó cómo las cenizas de su padre se mezclaban con el océano que tanto había amado, convirtiéndose en parte del paisaje que había sido el telón de fondo de los mejores días de su infancia. Se quedaron allí hasta que el sol desapareció completamente bajo el horizonte, hasta que las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo oscurecido. Y cuando finalmente se dieron la vuelta para irse, algo había cambiado. El peso que habían cargado durante 15 años no había desaparecido completamente, pero era más ligero ahora, más manejable. En las semanas y meses que siguieron, madre e hija comenzaron el lento proceso de reconstruir sus vidas con esta nueva información, con esta nueva comprensión. No fue fácil. Había días en que Lucía se despertaba furiosa de nuevo, odiando a su padre por todas las oportunidades perdidas. Había noches en que Elena lloraba por el matrimonio que podría haber salvado si Andrés hubiera confiado en ella. Pero también había momentos buenos. Momentos en que podían hablar sobre los recuerdos felices sin que el dolor los ahogara. Momentos en que Lucía podía recordar a su padre tallando madera sin sentir ese puño apretado en su pecho. Momentos en que Elena podía mirar su fotografía y sonreír en lugar de llorar. Lucía comenzó a ir a terapia, algo que debería haber hecho años atrás. Lentamente, comenzó a trabajar a través de sus problemas de abandono, sus dificultades para confiar, su tendencia a alejarse antes de que pudieran lastimarla. Era un proceso doloroso, desenterrar todas esas heridas que había enterrado tan profundamente. Pero era necesario. Elena también encontró su propia forma de sanar. Se unió a un grupo de apoyo para viudas, aunque técnicamente nunca se había divorciado y el estado legal de su matrimonio era complicado.
Encontró consuelo en compartir su historia con otros que habían perdido a sus parejas, aunque las circunstancias fueran diferentes. Y gradualmente, muy gradualmente, ambas comenzaron a abrirse a la posibilidad de la felicidad de nuevo. No la felicidad ingenua e inconsciente que habían tenido antes de que Andrés desapareciera, sino algo más profundo, más consciente. Una felicidad que conocía el dolor y elegía existir a pesar de él. Un año después de la muerte de Andrés, Lucía conoció a alguien. Un hombre amable que trabajaba en la biblioteca del pueblo, que la hacía reír y que tenía la paciencia de esperar mientras ella lentamente desmantelaba las paredes que había construido alrededor de su corazón. No fue fácil, y hubo muchos momentos en que casi huyó, convencida de que él también la abandonaría eventualmente. Pero él se quedó, paciente y constante, mostrándole con acciones que no todas las personas se van. Elena, por su parte, no buscó otra relación romántica, pero encontró alegría en otras cosas. Se involucró más en la comunidad, se ofreció como voluntaria en el hospital donde trabajaba, pasó más tiempo con amigos que había descuidado durante años de dolor. Se permitió reír de nuevo, fuerte y libremente, sin culpa. Y a través de todo esto, madre e hija se mantuvieron cerca, su vínculo fortalecido por lo que habían atravesado juntas. Ya no evitaban hablar de Andrés. Podían mencionar su nombre sin que el aire se volviera pesado e incómodo. Podían compartir recuerdos, tanto los buenos como los malos, y encontrar significado en ambos. En el segundo aniversario de su muerte, volvieron a la playa. Pero esta vez, no había lágrimas amargas, no había rabia sin resolver. Se sentaron en la arena, mirando las mismas olas que habían recibido sus cenizas 2 años antes, y simplemente recordaron. ¿Crees que él sabía?, preguntó Lucía de repente. ¿Crees que sabía que eventualmente lo perdonaríamos? Elena consideró la pregunta durante un largo momento. Creo que esperaba que lo hiciéramos, respondió finalmente. Creo que por eso tuvo el valor de enviar esa carta. No esperaba perdón, pero lo esperaba. Y creo que saber que lo intentaríamos le dio paz en sus últimos momentos. Lucía asintió, comprendiendo. El perdón no había sido para Andrés, no realmente. Los muertos no se benefician del perdón. Había sido para ellas, para liberarse del peso del odio, para poder seguir adelante sin esa ancla de amargura tirando de ellas hacia abajo. El sol comenzó a ponerse de nuevo, como lo había hecho ese día 2 años atrás. Pero esta vez, cuando se levantaron para irse, lo hicieron con pasos más ligeros, con corazones más sanados. La vida continuó su marcha inexorable. Las heridas se convirtieron en cicatrices, dolorosas de tocar a veces, pero ya no sangrantes. Las preguntas que habían atormentado durante 15 años habían sido respondidas, y aunque las respuestas no eran las que habían esperado o deseado, al menos ahora las tenían. Lucía se casó 3 años después. Fue una ceremonia pequeña en la playa, con Elena llorando lágrimas felices en primera fila. Cuando el oficiante preguntó quién entregaba a la novia, Elena se puso de pie y dijo con voz firme, su padre y yo. Y aunque Andrés no estaba allí físicamente, su presencia se sintió en ese momento, en el reconocimiento de que a pesar de todo, había sido parte de hacer de Lucía quien era. Elena vivió lo suficiente para conocer a sus nietos, 2 niños hermosos que nunca conocerían la historia completa de su abuela ausente, pero que escucharían versiones editadas sobre un hombre que cometió errores pero que amó profundamente. Y tal vez eso era suficiente. Tal vez era lo único que alguien podía pedir, ser recordado por el amor a pesar de los errores. Cuando Elena misma murió, pacíficamente en su sueño a los 72 años, Lucía encontró entre sus pertenencias una caja de madera. Dentro estaban todas las cosas que Elena había guardado de Andrés, fotografías, cartas viejas de cuando se estaban cortejando, el anillo de bodas que él había dejado atrás, y en el fondo,
cuidadosamente preservada, la carta amarillenta que había cambiado todo. Lucía leyó la carta de nuevo, años después de aquel primer día devastador. Y esta vez, en lugar de rabia o dolor, sintió solo una profunda tristeza por todas las vidas que podrían haber sido, pero que nunca fueron. Por el padre que podría haber visto crecer a su hija. Por la pareja que podría haber envejecido junta. Por la familia que podría haber permanecido intacta. Pero también sintió gratitud. Gratitud porque al final, aunque tarde, habían tenido la oportunidad de decir adiós. Gratitud porque las respuestas finalmente habían llegado. Gratitud porque el perdón, aunque difícil, había sido posible. Guardó la carta de vuelta en la caja, junto con las otras memorias. Algún día, tal vez, la compartiría con sus hijos. Les contaría la historia completa de su abuelo, no solo la versión editada. Les enseñaría que las personas son complejas, que el amor y el error pueden coexistir, que el perdón es posible incluso cuando parece imposible. Porque esa era la lección final de Andrés Monterrey, el legado que había dejado atrás. Que somos todos imperfectos, todos capaces de lastimar profundamente a quienes más amamos, todos merecedores de una oportunidad de redención si tenemos el valor de buscarla. Y mientras Lucía cerraba la caja y la guardaba en un lugar seguro, supo que su padre finalmente había encontrado la paz que había buscado. No en vida, quizás, pero en el recuerdo, en el perdón, en el amor que persistía a pesar de todo. El océano continuó rompiendo contra la costa, eterno e indiferente a los dramas humanos. El sol continuó saliendo y poniéndose, marcando días que se convertían en años. Y en algún lugar, en las corrientes del mar y en el viento que soplaba desde las montañas, las cenizas de un hombre que había amado mal pero profundamente continuaban su viaje, finalmente liberadas del peso de sus secretos. Algunas historias no tienen finales felices en el sentido tradicional. No hay reunión gozosa, no hay vivieron felices para siempre. Pero tienen algo quizás más valioso, tienen verdad. Tienen la comprensión de que la vida es complicada, que el amor es imperfecto, que el perdón es posible incluso cuando es difícil. Y al final, tal vez eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede esperar. No la perfección, sino la comprensión. No el borrado del dolor, sino la capacidad de vivir con él. No el olvido, sino la memoria transformada en algo que podemos llevar sin que nos aplaste. Esta es la historia de un padre que desapareció, de una familia que se rompió, y de cómo, en los últimos días posibles, encontraron un camino de regreso el uno al otro. No es una historia feliz, no exactamente, pero es una historia humana. Y en su imperfección, en su dolor y su eventual sanación, lleva una verdad que todos podemos reconocer. Porque todos tenemos secretos. Todos cometemos errores. Todos lastimamos a quienes amamos. Y todos, si somos afortunados, tenemos la oportunidad de intentar arreglarlo antes de que sea demasiado tarde. Andrés Monterrey tuvo esa oportunidad, y la tomó. Y aunque no pudo deshacer el daño que había causado, pudo al menos dar a su familia las respuestas que merecían y la oportunidad de elegir el perdón. Y ahora me conta ahí en los comentarios qué te pareció esta historia. ¿Te emocionó como me emocionó al contarla? Quiero mucho saber qué sentiste, qué pensaste, si alguna vez has enfrentado algo similar en tu propia vida. Y no olvides dejar tu like, porque ayuda al canal a continuar trayendo historias emocionantes y reales como esta. Y si aún no estás suscrito, aprieta el botón de suscribirse y activa la campanita para no perderte la próxima historia, que te garantizo que tocará tu corazón. Comparte este video con quien amas. Alguien puede necesitar escuchar una historia como esta hoy. Y ahora, haz clic en la próxima historia, porque allí te espera otro cuento de vida, fe y recomenzar. Nos vemos allá.